Marines a Caracas. La defensa que hace el gobierno de México de las dictaduras de Cuba y Venezuela ha sido constante, intransigente e incondicional. Se habla mucho de la defensa de la soberanía nacional, pero en realidad la soberanía no es solo un concepto territorial o algo abstracto. La soberanía pasa por garantizar las mejores condiciones para el desarrollo de la sociedad. Cuando con decisiones políticas, económicas, diplomáticas, se está poniendo en riesgo la economía, la seguridad y hasta la integridad territorial, se está vulnerando la soberanía que se dice defender. El gobierno federal ha apostado el sexenio anterior y por el apoyo a los gobiernos más dictatoriales y autoritarios del continente, el de Cuba, el de Venezuela, el de Nicaragua. Lo ha hecho a costa de la economía nacional y de la relación con nuestro principal socio, que tendría que ser también nuestro aliado más importante, Estados Unidos, donde van el 85% de nuestras exportaciones y donde viven 30 millones de mexicanos. En la noche del 3 de enero pasado, fuerzas especiales de los Estados Unidos lograron la captura de Nicolás Maduro, el hombre que durante casi 30 años gobernó junto con su antecesor Hugo Chávez con mano de hierro a Venezuela. Lo hizo con una operación militar altamente sofisticada que acabó con las defensas militares venezolanas, apoyadas estas por fuerzas cubanas. Así cayó Maduro. Esta foto pasará a la historia por capturar el momento en que la dictadura de Venezuela cayó a manos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Después de más de 12 años de dictadura, detuvieron a Nicolás Maduro. Mira, huevón, durísimo, chamo. Ya vas a ver un incendio, pero una vaina... Oye, marico, algo está pasando. La operación militar de Estados Unidos comenzó alrededor de las 2 de la mañana, hora de Caracas. Los bombardeos fueron en el Palacio Federal Legislativo, el Fuerte Tiuna, una de las principales bases militares del país, el aeropuerto privado de Charallave, en la zona metropolitana de Caracas, el helipuerto de El Hatillo, en el departamento de Miranda, así como bases militares en Caracas y los departamentos de La Guaira y Barquisimeto. A las 5 de la mañana con 21 minutos, hora de Venezuela, el presidente Donald Trump confirmó la captura de Maduro. Añadió que lo detuvieron junto a su esposa Cilia Flores luego de un ataque a gran escala. Más tarde, la fiscal general Pam Bondi detalló que una corte del Distrito Sur de Nueva York los imputó por los delitos de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Trump dijo que la operación fue exitosa a pesar de que el ejército venezolano estaba listo para atacar. Caught them in a very ready position. They were waiting for us. They knew we had many ships out in the sea. They knew we were coming, but they were completely overwhelmed and very quickly incapacitated. Aseguró que Estados Unidos dirigirá el país hasta que haya una transición pacífica. Prometió que empresas estadounidenses ayudarán a reparar la infraestructura petrolera para que Venezuela pueda generar ingresos. We don't want to be involved with having somebody else get in and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious, because that's what we're all about. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust. To have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars,
fix the badly broken infrastructure. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que en la operación utilizaron más de 115 equipos militares, incluidos aviones y helicópteros. Detalló que fue un trabajo conjunto con las fuerzas de inteligencia, incluida la CIA. A massive joint military and law enforcement raid flawlessly executed by the greatest Americans our country has to offer. President Trump is deadly serious about stopping the flow of gangs and violence to our country. Deadly serious about getting back the oil that was stolen from us. And deadly serious about reestablishing American deterrence and dominance in the Western Hemisphere. La caída del régimen de Maduro fue reconocida en el mundo. La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su apoyo a los ciudadanos venezolanos. Confió en que habrá una transición democrática. Emmanuel Macron, presidente de Francia, Friedrich Merz, canciller de Alemania, y Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, respaldaron la detención de Maduro. También mostraron su apoyo los presidentes de Argentina, Ecuador, Panamá, Bolivia y Paraguay. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Durante años el régimen cubano dijo que no tenía fuerzas militares en Venezuela, que solo enviaba médicos y personal civil. Así lo decían, así lo declaraban. No hay tropas cubanas en Venezuela. No hay tropas cubanas en Venezuela. No hay tropas de seguridad de Cuba en Venezuela. Cuba no participa con tropas en operaciones militares o de seguridad en Venezuela. Estas calumnias constituyen una ofensa contra el pueblo de Cuba, constituyen una ofensa contra el gobierno de Cuba, una ofensa contra el pueblo de Venezuela y también constituyen un acto de irrespeto hacia la opinión pública, la comunidad internacional, los estados soberanos y también hacia el pueblo estadounidense que merece conocer la verdad. Por supuesto, todo esto era mentira. Lo tuvo que reconocer el presidente Díaz-Canel ante la muerte de 32 miembros de fuerzas especiales del ejército cubano que servían de custodia del dictador Maduro. Por cierto, la pregunta queda ahí para usted, ¿no es una participación, ese tipo de participación, una intervención militar en otro país? Porque eso no he escuchado que se denuncie. Es una pregunta que ahí queda. Esto dijo Díaz-Canel. Por Venezuela y por supuesto también por Cuba, estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre, hasta nuestra propia vida, pero a un precio muy caro. A continuación damos lectura al decreto presidencial 1147. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República. Con profundo dolor, nuestro pueblo ha conocido que durante el criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior a solicitud de órganos homólogos de ese país. Nuestros compatriotas cumplieron dignamente con su deber y cayeron tras férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones y supieron poner en alto con su actuación heroica el sentir solidario de millones de compatriotas. He decidido dictar el siguiente decreto presidencial. Primero, declarar 2 días de duelo nacional a partir de las 6:00 a.m. del día 5 de enero hasta las 12 de la noche del día 6 de enero de 2026. Segundo, disponer que mientras esté vigente el duelo nacional, la bandera de la estrella solitaria se hice a media asta en los edificios públicos e instituciones militares. Tercero, durante la vigencia del duelo nacional, quedan suspendidos los espectáculos públicos y actividades festivas. No es muy diferente a lo que ocurre hoy en México. Aquí hay miles de médicos
maestros, asesores en temas agrícolas, de origen cubano, que están en nuestro país y que en realidad no sabemos bien a bien qué hacen o a qué se dedican, ni siquiera quiénes son. Así eran presentados también en Venezuela. El reclutamiento de médicos cubanos, que a la fecha suman más de 3,000, fue una de las estrategias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, supuestamente para hacer frente al déficit de personal sanitario. En 2022, la Secretaría de Salud estimó que México necesitaba 154,000 especialistas y 34,000 médicos generales para cubrir su déficit únicamente en los hospitales para población sin seguridad social. Ante estos retos, la administración López Obradorista optó por traer médicos de Cuba para atender en zonas rurales. En cuanto llegan, les dan una cédula para ejercer como si fueran mexicanos, sin los requisitos que le piden a los mexicanos, y eso no está bien. Lo envío, pero le descuento entre el 75 o el 90% de su salario y nada, ejerzo una explotación laboral disfrazada de ayuda humanitaria. Tan solo entre 2022 y 2023, el gobierno del tabasqueño pagó $24 millones por los servicios de los médicos cubanos, según un artículo de la revista The Lancet. Con esa cantidad, equivalente a más de 400 millones de pesos, se pudo haber pagado el salario de 3.500 médicos especialistas o de 4.500 médicos generales, de acuerdo con ese artículo titulado Escasez de médicos en México, la lucha por cerrar la brecha. Pero este cálculo contempla solo a los médicos cubanos que llegaron a México en esos 2 años, porque se estima que a la fecha el país ha recibido a más de 3,000. El salario de estos médicos no se ha ventilado con exactitud, ya que México cubre su sueldo mensual, además de gastos de hospedaje y traslados. Sin embargo, el Partido Acción Nacional ha denunciado que cada especialista de la isla le cuesta al gobierno más de 100,000 pesos al mes, de los cuales alrededor de una cuarta parte son de salario que se deposita a una empresa del gobierno cubano y el resto para transportar, alimentar y dar hospedaje a cada médico. En contraste, el salario de los médicos generales y especialistas en México apenas llega a los 20,000 pesos mensuales en promedio, de acuerdo con cifras oficiales. ¿Qué hay atrás de todo esto? Pues el financiamiento desde México a una dictadura, a la de la isla de Cuba, en donde a los médicos cubanos forzados a venir o a las personas cubanas forzadas a venir nos cuestan 144,000 pesos. No se sabe bien a bien cuánto le dan a cada uno y lo demás es dinero para la dictadura de Cuba. El envío de médicos cubanos a diferentes países de América Latina o de África ha generado críticas internacionales debido a que la mayor parte de sus ingresos se los queda el gobierno de Cuba, que recauda $11,000 millones anuales por el trabajo de 40,000 médicos en 67 países. La administración de Claudia Sheinbaum continúa con el convenio de contratación de médicos cubanos a fin, sostiene la presidenta, de brindar atención en los puntos más alejados del país, a los que incluso no desean ir los especialistas mexicanos. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Pero hay otras relaciones muy complejas que también entrecruzan los intereses políticos y económicos de México, Cuba y Venezuela. Uno de esos temas es el de las despensas, un negocio fabuloso durante años. No es nuevo, ocurrió durante todo el sexenio pasado, involucrando a gobiernos, empresas privadas y a personajes muy extraños como el ex asesor de Nicolás Maduro, Alex Saab. Así lo mostramos aquí hace ya 5 años. Durante años, el programa de despensas del régimen de Nicolás Maduro fue presentado como una ayuda social para millones de venezolanos. Sin embargo, detrás de esas cajas de alimentos se habría construido una compleja red de negocios, sobreprecios y presunto lavado de dinero que involucró a empresas mexicanas, intermediarias internacionales y a personajes cercanos al poder en Venezuela. Como lo documentó el periodista Jorge Fernández Menéndez, la historia estalló en 2020, durante el primer mandato de Donald Trump, y con el tiempo fue quedando en el olvido. Pero lo cierto es que es un caso que no se ha cerrado. En 2016, el régimen venezolano lanzó el programa de Comités Locales de Abastecimiento y Producción, mejor conocido como CLAP. El esquema consistía en la entrega mensual de bolsas o cajas
con alimentos subsidiados dirigidos principalmente a sectores afines al chavismo. El programa fue encabezado por Freddy Bernal, exalcalde de Caracas y también uno de los hombres más cercanos a Hugo Chávez y posteriormente a Nicolás Maduro. Bernal ha sido señalado por la DEA como presunto integrante del llamado Cártel de los Soles, una organización criminal que, de acuerdo con autoridades estadounidenses, estaría integrada por funcionarios del gobierno venezolano y mandos militares, señalamientos que el régimen de Maduro ha rechazado. Con el aparato productivo venezolano colapsado, el régimen de Maduro optó por importar alimentos. Ahí es donde aparece México. La investigación del periodista Jorge Fernández Menéndez documenta que empresas mexicanas de alimentos, algunas con relaciones comerciales previas con el chavismo, desde al menos 2009, comenzaron a surtir los productos del CLAP, entre ellas firmas como El Sardinero, que habrían vendido alimentos con sobreprecios significativos, una práctica que ya había sido señalada en otros contratos con el gobierno venezolano. Como intermediarios aparecieron los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido, quienes negociaban directamente con el régimen de Maduro y coordinaban la compra y envío de las despensas. Alex Saab se convirtió en una figura central de este esquema. Fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, detenido en 2020 en Cabo Verde, juzgado en Miami y posteriormente liberado en un intercambio diplomático durante el gobierno de Joe Biden. Durante su proceso judicial, autoridades estadounidenses señalaron que Saab era uno de los principales operadores financieros del régimen venezolano, con información clave sobre sus negocios internacionales, incluidos los realizados con empresas mexicanas. En 2017, las despensas del CLAP se convirtieron en un escándalo internacional. Investigaciones revelaron que los productos enviados desde México eran de baja calidad, se vendían con precios inflados y no cumplían con estándares nutricionales básicos. Tras el escándalo, el suministro pasó a manos de otra empresa mexicana, Surtipractic SADCB, que también mantenía contratos con el gobierno del Estado de México durante la administración de Alfredo del Mazo. De acuerdo con investigaciones de la DEA, algunas de estas operaciones habrían servido también para mover y lavar dinero. Las indagatorias señalan que barcos con despensas destinadas al CLAP realizaban escalas en Puerto Limón, Costa Rica, en muelles de la empresa estatal venezolana Alunasa. Según estas investigaciones, esas escalas se repetían y permitían el movimiento de recursos que posteriormente ingresaban al sistema financiero a través de bancos como Ebrofinance, Mosnarbank, Gazprombank y BTB, instituciones sancionadas por Estados Unidos. Autoridades estadounidenses sostienen que ese dinero habría terminado en manos de altos funcionarios del régimen venezolano, entre ellos Diosdado Cabello y Tarek El Aizami, ambos señalados como figuras clave del poder en Caracas. El negocio de las despensas CLAP no solo evidenció la crisis humanitaria en Venezuela, sino también cómo un programa social pudo convertirse en una herramienta política y presuntamente financiera. Un entramado que conectó a Venezuela con México, Centroamérica y otros países aliados, y que, aunque dejó de ocupar titulares, sigue bajo la lupa de autoridades internacionales. Una historia que comenzó con cajas de comida y que terminó revelando una red de intereses que aún no se cierra. Pero políticamente más riesgosa aún ha sido la triangulación de crudo y derivados desde México y Venezuela hacia Cuba. Ese petróleo, a pesar de las sanciones que se aplicaron a Venezuela desde el fraude electoral del 2024, se triangula además en los mercados secundarios, en los mercados clandestinos, con apoyo de China, Irán y Rusia para financiar al régimen venezolano, pero sobre todo al cubano. En solo unos meses del año pasado, México vendió petróleo y derivados por más de $3.000 millones a Cuba. Lo de vendió es un eufemismo, en realidad lo regaló. Pemex mantiene una deuda multimillonaria en dólares con sus contratistas, lo que ha llevado a la quiebra a numerosas empresas nacionales, grandes, pequeñas, medianas. Ayer se informó que le pagará a los contratistas con los que mantiene adeudos solo del pasado 2025 $29.000 millones que se harán en pagos trimestrales que terminarán hasta el 2029. A ver cómo pueden soportar 3 años esos contratistas. Pero solo en 3 meses del año pasado le enviamos a Cuba regalado petróleo y derivado
derivados por más de 3.000 millones de dólares, unos 60.000 millones de pesos. ¿No cree usted que hubiera contribuido mucho más a la economía y la soberanía nacional haber utilizado esos 3.000 millones de dólares para pagarle a los contratistas de Pemex, una empresa que se da el lujo de regalar miles de millones de dólares a una dictadura y que a su vez está en quiebra? ¿Eso es defensa de la soberanía? Esta es la historia del regalo del petróleo mexicano a Cuba. El envío de petróleo de Venezuela a Cuba es considerado ilegal bajo el marco de las sanciones impuestas por los Estados Unidos que prohíben transacciones con la petrolera estatal venezolana PDVSA y sus filiales. Eso se ha ampliado a otros países. A China se envía el 85% del crudo venezolano. Hace unos días fueron decomisados 2 buques petroleros, uno en el Pacífico y el otro en el Caribe. Uno de bandera venezolana y otro rusa, que en realidad habían cambiado de bandera en alta mar para pasar como de esa nacionalidad. Algunos de esos buques, otros no, están reportados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC, y el Departamento del Tesoro, por su relación con Irán, acusados de servir para financiar operaciones terroristas según las autoridades estadounidenses. Esos buques son parte de una red de contrabando utilizada como salvavidas financiero para el régimen cubano. Para eludir las sanciones y el rastreo internacional, esos países están utilizando diferentes métodos, lo que se conoce como flota oscura, con buques no regulados, sin seguros internacionales y con transportadores apagados para ocultar su ubicación. La triangulación con el involucramiento de intermediarios y empresas en terceros países como en Panamá para gestionar los flujos del crudo. Y la documentación falsa, el uso de banderas de conveniencia o registros alterados para navegar sin ser detectados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Fue el caso del buque Skipper confiscado por Estados Unidos frente a costas venezolanas. Ante las presiones estadounidenses, las exportaciones de crudo de Venezuela a Cuba registraron niveles históricamente bajos en 2025, alcanzando apenas los 8,000 barriles diarios en junio, comparado con los 56,000 barriles en promedio de 2023. Y como lo confirmó el Financial Times, ante la inestabilidad de los suministros venezolanos, Cuba ha recurrido a México, cuyos envíos están alcanzando niveles históricos. Los envíos son operados a través de una filial de Pemex denominada Gasolinas Bienestar SADCB, cuyo único cliente es Cuba. Los datos reportados hasta diciembre de 2025 muestran que en el primer semestre del año se enviaron aproximadamente 3.2 millones de barriles de crudo y derivados. El promedio diario en este periodo fue de 17.900 barriles de petróleo crudo y 1.700 barriles de productos refinados. Entre el 29 de mayo y el 27 de junio se registró un envío extraordinario de 10.200.000 barriles de crudo y 132 millones de litros de refinados. Estamos hablando de gasolina, diésel y turbocina. Esta operación, que incluyó 39 embarques, superó en un solo mes el valor de lo enviado en los 2 años previos. Entre mayo y agosto, el valor de las exportaciones superó los 3.000 millones de dólares, aproximadamente 60.000 millones de pesos, lo que representa el triple de lo enviado durante el cierre de la administración anterior. La mayoría de los cargamentos zarpa del puerto de Coatzacoalcos en Veracruz. Se ha identificado el uso de embarcaciones como el buque Sandino, el cual opera bajo sanciones de la OFAC por su historial en el transporte de crudo venezolano a la isla. Y aunque Pemex reporta estas operaciones como ventas en sus informes ante la Comisión de Bolsa y de Valores de los Estados Unidos, la filial Gasolinas Bienestar ha reportado pérdidas netas que coinciden exactamente con el valor de los envíos y se estaría operando bajo condiciones de opacidad y violaciones a sanciones internacionales. Gasolinas Bienestar es una filial creada en 2022 para gestionar exclusivamente estas exportaciones. Cuba es el único destino de los hidrocarburos exportados por esta empresa.
Pemex se ha negado oficialmente a entregar comprobantes de pago de Cuba, argumentando que la información de su filial es un asunto privado. Los $3,000 millones en crudo que México envió a Cuba solo entre mayo y agosto de 2025 es superior al presupuesto anual total de instituciones como el INE o la nueva Secretaría de Ciencia. Alcanzaría para liquidar la deuda de decenas de contratistas mexicanos ahorcados hoy por la falta de pago de petróleos mexicanos. Mientras tanto, el gobierno sigue defendiendo en todos los ámbitos posibles a Venezuela y a Maduro, cuya defensa en Nueva York costará nada más y nada menos que $37 millones. ¿Por qué? Porque contrató al despacho de abogados más caro de la ciudad de Nueva York. Esa defensa la pagarán, dicen, el gobierno venezolano. Y es que la relación de Morena con la dictadura venezolana es añeja y profunda, por eso lo defienden. Le vamos a contar una historia que reporteamos allá en el 2007 y que publicamos en un libro. El libro se llamó Calderón Presidente, la lucha por el poder. Desde aquel momento quedó claro, hace ya prácticamente 20 años, lo estrecha de la relación del régimen chavista con Andrés Manuel López Obrador. El 5 de septiembre del 2006, unas horas antes de que ese mismo día el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declarara formalmente presidente electo a Felipe Calderón, una joven llegaba al aeropuerto de la Ciudad de México con pasaporte venezolano. Las autoridades de migración y de la Policía Federal en el aeropuerto la detuvieron porque no había datos de ingresos anteriores y porque presumían que podía transportar drogas o ser el contacto de algún grupo de la delincuencia organizada. Ese era el hecho, una detención de rutina. Pero la joven en cuestión no era un caso de rutina. Se puso muy nerviosa, exigió que no la esculcaran ni que se revisara su equipaje, alegando que tenía inmunidad diplomática y finalmente terminó pidiendo la intervención de la embajada de su país, de Venezuela. Hasta ahí, continúa el relato en el libro, todo era relativamente normal, dentro de toda la normalidad que implicaba el caso. Lo que lo hizo aún más diferente fue que la joven aseguró que era María Gabriela Chávez, la hija del primer matrimonio del presidente Hugo Chávez. La otra hija de ese matrimonio se llama Rosa Virginia, una joven de toda la confianza política de su padre. Ella fue, por ejemplo, la única que habló con su padre durante su muy corta reclusión post-golpe y quien organizó la resistencia del chavismo ante el golpe que lo había derrocado en 2001. La joven María Gabriela Chávez viajaba a México con documentos a nombre de otra persona. Aseguró que venía en una visita privada y que viajaba de esa forma por cuestiones de seguridad. Llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México las autoridades venezolanas y después de las consultas pertinentes en Caracas, María Gabriela Chávez fue dejada en libertad. Estuvo en México una semana y, según la información disponible, sin una confirmación oficial, pero según fuentes inobjetables, viajó a un par de puntos de la República Mexicana y se reunió con varios operadores de la Coalición por el Bien de Todos, que era la que respaldó en el 2006 la candidatura de López Obrador. El hecho fue entendido desde el poder como la búsqueda de una comunicación directa del presidente Chávez con López Obrador, siendo Chávez además el único mandatario que no reconocía oficialmente el triunfo de Felipe Calderón. Nunca se divulgó públicamente la información de la llegada de la hija de Chávez con documentos falsos para no tensar más la situación política y la relación bilateral con el gobierno de Venezuela, ya entonces sumamente deteriorada. Desde ahí comienza esta historia. Desde entonces hasta ahora esa relación, incluso con financiamiento a distintas actividades partidarias, se ha mantenido. Son muchos los dirigentes de Morena estrechamente relacionados con Nicolás Maduro.
Entre ellos destacan sin duda Gerardo Fernández Noroña, Dolores Padierna y su esposo René Bejarano, toda la corriente de Martí Batres, incluyendo su hermana Lenia. En forma muy destacada ahí están Héctor Díaz Polanco y John Ackerman, que además tiene estrecha relación con Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos en España, que ha jugado un papel central, ideológico, directo, para lograr afinidades entre Morena y el chavismo venezolano. Aquí le hemos contado cómo Podemos, el partido Podemos de España, Russia Today, el Canal Sur, han penetrado profundamente en México vía el área de comunicación del gobierno que controlan Jesús Ramírez y Genaro Villamil. A lo largo de los últimos años, distintos analistas, opositores y medios críticos han señalado la existencia de afinidades ideológicas y relaciones políticas entre algunos dirigentes de Morena y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Uno de los casos más visibles es el del senador Gerardo Fernández Noroña, quien en diversas ocasiones ha defendido al gobierno de Nicolás Maduro frente a críticas internacionales. Sus pronunciamientos y declaraciones públicas han sido interpretados como un respaldo político al régimen venezolano, aunque él sostiene que se trata de una defensa de la soberanía de los pueblos latinoamericanos frente a lo que considera injerencias extranjeras. Exijo la presentación con vida del presidente Maduro y su esposa, su liberación inmediata, el respeto a la independencia y la soberanía nacional de la República Bolivariana de Venezuela. En la misma línea de discusión aparecen figuras históricas de la izquierda mexicana como Dolores Padierna y René Bejarano, hoy integrantes de Morena. Aunque su trayectoria está marcada por el activismo y la organización política interna, también destaca su visión crítica hacia el modelo neoliberal y una afinidad histórica con gobiernos de izquierda en la región. Especial atención ha generado el caso de John Ackerman, académico de la UNAM y figura cercana a Morena, quien en el pasado ha defendido al gobierno venezolano en artículos y debates públicos. Ackerman ha sostenido vínculos académicos y de discusión política con Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores del partido Podemos en España, personaje que tuvo una relación directa con el chavismo en sus primeros años como asesor y formador político. El sistema capitalista nos conduce al desastre, ¿no? Nos conduce a la depredación medioambiental, nos conduce a la guerra, nos conduce a la tristeza, nos conduce a la pérdida de valores. El partido Podemos de España ha tenido relación con Vladimir Putin y con Hugo Chávez desde su fundación. Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero han sido acusados de fundar el partido con apoyos económicos de esos países. Monedero incluso ha sido relacionado a movimientos irregulares de recursos entre Podemos y Morena, mediante la consultora Neurona, involucrada en campañas electorales en México, Bolivia y España. Así lo dijo en entrevista con el periodista Jorge Fernández Menéndez. Hay un núcleo en Morena, hay un núcleo en Podemos, hay un núcleo en el Partido Demócrata de Bernie Sanders que tiene que lograr que ese sector, ese aire de familia que tiene que reconstruir el espacio antaño llamado izquierda, converja. Tienes que lograr que se articule todo ese bloque, porque el bloque de la derecha que se está haciendo fascista está organizado. En México, Neurona Consulting recibió entre 2017 y 2019 cerca de 4.530.000 pesos por contratos obtenidos de partidos en campañas electorales. Monedero e Iglesias también han impulsado la instalación del canal Red América Latina, que inauguró en 2025 su redacción en Ciudad de México, con todo el apoyo del gobierno federal, con un enfoque editorial de izquierda pro Venezuela para combatir lo que llama el trumpismo mediático y las agendas conservadoras. A esta narrativa se suma la crítica sobre la influencia de ciertos medios internacionales como Russia Today o Canal Sur, señalados por su línea editorial favorable a gobiernos autoritarios o populistas. La embajada estadounidense afirma que la audiencia de Russia Today en español se disparó en Internet y pasó de 191,000 visitas en X en 2022 a 715 millones un año después. Estados Unidos sostiene que el gobierno de Morena tiene funcionarios simpatizantes de Rusia y pone como ejemplo a Genaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, quien regularmente comparte contenidos de los medios rusos en sus redes sociales.
Venezuela debe 12.000 millones de dólares a distintas empresas por expropiaciones no pagadas. Casos que han sido juzgados en tribunales internacionales y cuyas decisiones ha ignorado el gobierno de Maduro. Entre ellos están los de las petroleras estadounidenses que ahora reclama precisamente Donald Trump. Pero hay otras historias que son más delicadas. Entre ellas las del crimen organizado, que cruzan toda esta trama de complicidades y relaciones peligrosas. La respuesta uno depende de mucho que van a meter los marines a Caracas. Leer y escribir es mucho más. Hace tiempo que hemos advertido que México se está quedando solo en la región, con una política exterior encarada en la declaración de López Obrador de que la mejor política exterior es la interior. Es una tontería. La ausencia del entonces presidente de cualquier evento internacional de relevancia provocó que la voz de México se dejara de escuchar, y cuando se escuchó fue para defender lo indefendible, como sucedió con Evo Morales, con Pedro Castillo, con Rafael Correa en Bolivia, en Perú, en Ecuador. Para no condenar, como no se condenó la invasión a Ucrania, salvo una participación de Juan Ramón de la Fuente, entonces en la ONU, que no fue acompañada por López Obrador, por permitir una penetración como nunca antes de Rusia y China en México, mientras se mantenía el apoyo a las dictaduras de Venezuela y Cuba. Incluso, como hemos visto, con apoyo económico y sin condenar, lo que descalifica a México para cualquier intento, siquiera para ser interlocutor en el tema, las violaciones a los derechos humanos y el fraude electoral en esos países. El cambio en América Latina comenzó con la llegada de Nayib Bukele a El Salvador, que contra todo pronóstico logró recuperar la seguridad en el país, considerado el más violento de toda la región. Continuó con el triunfo de Javier Milei en Argentina, las caídas de Morales y Castillo en Bolivia y Perú, ratificada en el caso boliviano con la rotunda derrota electoral del MAS, del partido de Evo Morales, en los comicios del año pasado. Antes, Daniel Noboa había logrado reelegirse en Ecuador
contra la candidata de Rafael Correa. En Honduras también ganó el aspirante de derecha, Narri Tito Arrufa, apoyado por Trump. El oficialismo quedó en Honduras en un muy lejano tercer lugar. Panamá se ha alineado con Estados Unidos, sacando a China del Canal de Panamá. Costa Rica también. En el comunicado conjunto que firmó México apoyando a Maduro, esa es la intención, apoyar a Maduro, sus socios están de salida. Gustavo Petro en Colombia, que se apresuró esta misma semana, luego de todas sus bravuconerías, a hablar y arrodillarse ante Donald Trump, perderá las elecciones de marzo, si antes no termina haciéndole compañía a Maduro. En España, Pedro Sánchez está en una situación de debilidad extrema, dentro y fuera de la Unión Europea. En Chile, Gabriel Boric, que siempre, hay que decirlo, fue el único que siempre condenó las violaciones a los derechos humanos de Maduro, está a días de dejar el poder en manos del derechista José Antonio Kats. En Brasil, Lula da Silva, que originalmente había demandado que Maduro exhibiera las actas de la elección de julio del 2024, después se echó para atrás y reconoció, aceptó esos comicios fraudulentos. A su vez tendrá unas elecciones dificilísimas contra la derecha brasileña en el segundo semestre de este 2026. La intervención militar, como ocurrió en Venezuela para capturar a Maduro, o como había ocurrido en Panamá para detener a Manuel Noriega en 1988, lo que le da hasta el antecedente legal al caso de Maduro, no será la norma. Pero el alineamiento se dará por instrumentos políticos, comerciales, de seguridad. Lo estamos viendo, simplemente lo hemos visto a lo largo de esta semana. El instrumento para ello será, lo es desde ya, desde hace meses, la inseguridad y la incontestable presencia de un crimen organizado que se ha empoderado en México y en toda la región latinoamericana. Un empoderamiento que va de la mano con el crecimiento de la presencia de China y Rusia, y en algunos casos también de Irán, en la economía y la política durante la última década en toda América Latina. La penetración de los cárteles mexicanos en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú no es nueva, es añeja. Comenzó cuando todos esos países eran gobernados por fuerzas de la nueva izquierda, con excepción de Colombia, hasta que llegó Gustavo Petro y profundizó esa relación con los cárteles. Todo comenzó en los años 90 con los Arellano Félix y las FARC, y luego las FARC y el ELN continuaron con Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, a través de los cárteles de Medellín y de Cali. Se amplió mucho más en este siglo con el cártel de Sinaloa. Cuando esas organizaciones fueron golpeadas por el Plan Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe, trasladaron sus operaciones a Ecuador y Venezuela, gobernadas entonces por Rafael Correa y por Hugo Chávez. Ahí comenzó la tragedia. En los últimos años, los principales cárteles mexicanos, especialmente el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, han expandido significativamente sus operaciones e influencia a lo largo de América Latina. Su presencia se centra en asegurar las rutas de tráfico de drogas, establecer alianzas con bandas locales y diversificar sus actividades ilícitas. Ecuador se ha convertido en un centro logístico crucial debido a sus puertos del Pacífico, como el de Guayaquil. El cártel de Sinaloa se ha aliado con la banda local Los Choneros, mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación está vinculado con grupos rivales como Los Lobos, exacerbando la violencia interna del país. Colombia, Perú y Bolivia son países vitales para el cultivo de hoja de coca y la producción de cocaína. Los cárteles mexicanos han desplazado a las organizaciones colombianas como los principales operadores del tráfico de drogas, encargándose del transporte y la distribución directamente, a menudo sin intermediarios, para agilizar el trasiego hacia el norte. Centroamérica es una zona de tránsito fundamental, por donde pasa aproximadamente el 80% de la cocaína con destino a Estados Unidos, según el Departamento de Estado del país norteamericano. Ahí, los cárteles mexicanos han establecido puntos de control,
bodegas, rutas terrestres y marítimas, utilizando alianzas con pandillas locales como la Mara Salvatrucha. En Brasil, los cárteles han extendido su influencia y se han aliado con grupos como el denominado Primer Comando de la capital para acceder a rutas y armas. Venezuela sirve como refugio y punto de operación para el Ejército de Liberación Nacional, que a su vez colabora con redes mexicanas para el tráfico de drogas y la minería ilegal. Chile y Argentina, países que antes se consideraban más seguros, han visto un aumento de la influencia de los cárteles mexicanos, con reportes de presencia y un incremento en la violencia relacionada con el narcotráfico y la extorsión. Pero más allá del narcotráfico de sustancias como cocaína, fentanilo o metanfetaminas, los cárteles mexicanos en la región han diversificado sus operaciones para incluir tráfico de armas y precursores químicos, a menudo provenientes de China, India y Turquía, lavado de dinero y control de economías ilícitas como la minería ilegal, así como el tráfico de personas y la falsificación de medicamentos. La estrategia de los cárteles se basa en la subcontratación criminal de bandas locales para tareas logísticas, pagándoles frecuentemente con drogas o armas en lugar de efectivo, lo que a su vez impulsa el microtráfico y la violencia a nivel local. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Nicolás Maduro fue presentado en la Corte de Nueva York, acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, de importar cocaína a los Estados Unidos y de poseer armas de uso exclusivo militar, relacionándolo con distintas organizaciones criminales consideradas terroristas por el gobierno de Estados Unidos, pero sobre todo con los cárteles del Tren de Aragua y de Sinaloa. Es la confirmación del nuevo paradigma que implica la Estrategia Nacional de Seguridad de la Unión Americana que dio a conocer el Departamento de Estado a fines del año pasado. Nos podrá gustar o no, pero la convicción de que América tiene que ser un territorio que esté alineado en los principales capítulos políticos, económicos y de seguridad con Washington, alejándose de China, de Rusia, de Irán y por ende también de Cuba y Nicaragua, ha comenzado a tomar forma. Eso es anterior a la caída del dictador venezolano y trasciende las posiciones del Partido Republicano. La nueva Estrategia Nacional de Seguridad firmada por el presidente Donald Trump es una hoja de ruta que pone el interés nacional estadounidense sobre cualquier consideración. Con este documento oficial, Estados Unidos envía un mensaje contundente. La política exterior es protección de los intereses nacionales fundamentales. En este sentido, la economía de la Unión Americana es la base de su posición global y el cimiento necesario de las Fuerzas Armadas. Uno de los objetivos primordiales es mantener un hemisferio con gobiernos que cooperen con Estados Unidos contra narcoterroristas, cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales. Lo que se busca es un hemisferio libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave. En cuanto a la propuesta de permitir despliegues dirigidos contra cárteles, incluso con uso de fuerza letal en el extranjero, la idea genera incertidumbre, incluso para la inversión. Cuando la seguridad se mezcla con la ecuación comercial, las decisiones empresariales generalmente se frenan. En otras palabras, Estados Unidos hará cumplir un colorario Trump de la doctrina Monroe, América para los americanos. Esto ha generado críticas internacionales al advertir que la estrategia amenaza con socavar la soberanía nacional y limitar la independencia de los países de la región. Esto significa para nosotros que va a haber un seguimiento aún más pegajoso de la política de Estados Unidos, política exterior, hacia los países de la región. Trump busca que el continente sea una zona global bajo el control de la Unión Americana. Un continente que ante el abandono de Washington, sobre todo a partir de los atentados de 2001, vive cada vez más la penetración china. Eso derivó en gobiernos que siguieron, de una u otra forma, el camino del chavismo y el populismo de izquierda. En este contexto,
Uno de los pasajes más delicados es la acusación explícita de que China utiliza a terceros países, entre ellos México, para triangular exportaciones a Estados Unidos. El documento advierte que Washington trabajará activamente para impedir la expansión de actores externos como China, Rusia o Irán en sectores considerados clave: puertos, telecomunicaciones, energía, infraestructura, minería y tecnología. Es por eso que la revisión del TEMEC en 2026 será bajo una óptica diferente. No se tratará de mejorar las reglas del comercio, sino de garantizar que América del Norte funcione como un bastión económico y geopolítico frente a China. Otro aspecto importante para México es la vinculación directa entre política migratoria y comercio. Si México no contribuye de manera efectiva a detener los flujos migratorios, podría enfrentar sanciones. Incluso, analistas consideran que la estrategia migratoria de Donald Trump quedará plasmada de alguna forma en el tratado comercial. De cara a la revisión del TEMEC, México deberá demostrar que es un socio confiable en todos los términos. Además, deberá definir una postura coherente ante la competencia entre Estados Unidos y China. Lo ocurrido en Venezuela el 3 de enero es reflejo fiel de la nueva estrategia de seguridad nacional de Donald Trump. En una operación militar inédita en las últimas décadas en América Latina, Estados Unidos capturó en Caracas al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. 2 días después, tuvieron su primera audiencia ante un tribunal federal de Nueva York. Nicolás Maduro entró a la sala y saludó. Luego, mientras era escoltado a su asiento, habló en inglés para desear a los presentes feliz año nuevo. Con una camisa oscura, sobre el atuendo naranja de presidiario, aseguró que las fuerzas estadounidenses lo habían secuestrado. Soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país y no soy culpable, dijo, sobre los cargos de tráfico de drogas y armas que enfrenta ante la justicia. Durante su comparecencia, condenó la operación militar en la que fue capturado con su esposa. Estoy aquí secuestrado desde el 3 de enero. Fui capturado en mi casa en Caracas. El juez, Alvin Helstein, lo interrumpió para explicarle que habrá momento y lugar para dar su versión de lo sucedido. Nicolás Maduro habló en español y usó el traductor para atender las preguntas del juez. Con lápiz y papel, tomó varias notas. Cilia Flores vestía un atuendo similar con el cabello recogido. Se sentó junto a Maduro y uno de los abogados de la pareja, Barry Pollack, que negoció el acuerdo que permitió la liberación de Julian Assange. Cuando llegó su turno, la defensa señaló que por el momento no solicitará la libertad bajo fianza, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo más adelante. Pollack adelantó que presentará mociones relacionadas con el estatus de Maduro como jefe de un Estado soberano y la legalidad de su secuestro militar. El juez fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo. Al salir de nuevo hacia el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nicolás Maduro aseguró: «Soy un prisionero de guerra». Otro actor principalísimo de estas relaciones peligrosas es China. La presencia de China en América Latina, pero sobre todo en Venezuela y en Brasil, es literalmente enorme. China se ha consolidado como el principal socio comercial de varios países latinoamericanos, una expansión que le ha valido nuevas fricciones con Estados Unidos. Tan solo en Perú, en 2024, se inauguró el puerto de Chancay para conectar directamente Sudamérica y China. El proyecto cuenta con 15 muelles, oficinas, servicios logísticos y un túnel de 2 kilómetros de largo para dar salida y entrada a la mercancía. China se involucra con América Latina a través de los foros como el China-CELAC, donde los líderes coordinan temas de desarrollo y cooperación. El comercio enfatiza materias primas de la región a cambio de bienes manufacturados y tecnología chinos. En Venezuela, las relaciones se centran en el petróleo, con inversiones históricas como $350 millones en campos durante la era Chávez. De acuerdo con la firma de información comercial Kepler, China importó alrededor de 400,000 barriles diarios de petróleo venezolano el año pasado.
Pero ahora que Estados Unidos ha prometido hacerse cargo de la industria petrolera del país sudamericano, el futuro de Beijing con Caracas es incierto. Datos del Ministerio Chino de Comercio muestran que la inversión directa del país asiático en Latinoamérica alcanzó en 2024 los 14.710 millones de dólares, mientras que datos de la UNAM muestran que entre 2010 y 2019, esta llegada de capital fue casi 7 veces superior a la de la década anterior. En el sector energético, empresas como State Grid Corporation y China National Offshore Oil Corporation han diversificado las fuentes de energía y han apoyado la transición energética regional con operaciones clave en Argentina, Brasil y Chile. Estas inversiones también incluyen proyectos significativos en minería, especialmente en minerales críticos como el cobre, el hierro y el litio, en países como Chile y Perú, y en el Triángulo de Litio, que incluye Argentina, Bolivia y Chile. Estas relaciones, sin embargo, generan preocupaciones sobre trampas de deuda y estándares ambientales y laborales, al desafiar a los gobiernos regionales a equilibrar los beneficios económicos con la autonomía y la sostenibilidad. Además, los proyectos de infraestructura financiados por China como parte de la iniciativa del Cinturón y la nueva ruta de la seda han transformado el paisaje latinoamericano al mejorar la conectividad regional y demostrar el interés chino en facilitar el comercio y la inversión en la región. Y hay un tercer actor que no es menor, y es Irán. Un caso que nunca fue explicado en México en el sexenio pasado fue el de un avión de origen iraní que tenía matrícula venezolana, que estaba reportado por la OFAC y el Departamento de Tesoro estadounidense, que estuvo en México durante varios días con integrantes de la Guardia Revolucionaria iraní. Terminó siendo detenido y confiscado en Argentina. Esta es la historia que aquí no le han contado. Tuvo que pasar más de 1 año y 7 meses para que la trama del Boeing 747-300, que fue propiedad de la empresa iraní Mahar Air y que fue entregado a la venezolana Emtrasur, llegara a su desenlace con más preguntas que respuestas. La aeronave permanecía incautada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires. Fue entregada por la justicia argentina a la estadounidense, que pidió en 2022 su decomiso. En todo este tiempo, la aeronave recibió mantenimiento por personal de Estados Unidos para que no perdiera su capacidad de vuelo. El avión, adaptado como carguero, fue retenido en Ezeiza en junio de 2022. Tuvo que aterrizar por falta de combustible y porque ningún aeropuerto se lo quiso proporcionar, debido a que la aeronave estaba boletinada por Estados Unidos por el supuesto uso para actividades terroristas internacionales. En la aeronave de la empresa Emtrasur, subsidiaria del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, Conviasa, viajaban 14 venezolanos y 5 ciudadanos iraníes, cuyos objetivos de viaje nunca se conocieron, aunque sigue la investigación por supuestos vínculos con las fuerzas Al-Quds de Irán. Pero la historia es más compleja. Antes de su último viaje, el avión iraní venezolano estuvo varios días en el aeropuerto de Querétaro, en México. Nunca se supo el motivo ni la carga que depositó y transportó. Los tripulantes ligados a la Guardia Revolucionaria iraní prendieron las alertas de las autoridades y se comprobó que el avión, supuestamente venezolano, le cambiaron la matrícula porque pertenecía a la Guardia iraní. La trama inquietó a Washington por la sociedad entre Venezuela e Irán y la relación de estos con grupos como Hamas y Hezbollah. Y mientras en México el caso pasó de largo, Venezuela calificó el hecho como un robo descarado, al violar de manera artera las normas que regulan la aeronáutica civil. Irán dijo que fue un acto ilegal y un robo, al tiempo que Estados Unidos continúa con su investigación. ¿Qué vulnera más la soberanía de un país? La demanda para que en la lucha contra el crimen organizado se llegue también a los cómplices, a los protectores políticos, la colaboración en esa lucha con el gobierno de Estados Unidos. Lo que vulnera la soberanía es la complicidad con dictaduras, la impunidad, el regalo de petróleo a costa del patrimonio nacional, las relaciones de los grupos criminales y sus cómplices con otros cárteles internacionales y gobiernos como el de Maduro y Díaz-Canel. Venezuela, Cuba, Rusia, China, Irán, esas son las relaciones peligrosas que ponen en riesgo nuestra soberanía, nuestra economía y nuestra seguridad. Gracias por acompañarnos. Marines a
Caracas.